Entonces, como les comentaba en el segmento anterior, las funciones del tejido epitelial muchas veces tienen que ver con la morfología. Y eso es algo de la invitación que yo les suelo hacer en histología, de que no se aprendan las cosas a lo que en Venezuela llamamos caletre. Caletre es memorizar y memorizar y memorizar y memorizar y no hacer sinapsis, no hacer relación entre una cosa y la otra. Porque la medicina es muy amplia y ningún cerebro o bueno, hay que ser superdotado para memorizar toda la medicina. Es demasiado amplia, por eso es que existen las subespecialidades, por eso existen las especialidades, etc. Entonces, ¿cómo hace uno para que sea más fácil estudiar? Uno hace asociaciones, o sea, es decir, lo que les expliqué de que por qué el núcleo es azul, porque ahí hay un ácido que es el ADN y lo azul se relaciona con lo ácido. Esos son el tipo de asociaciones de lógica que ustedes deben implementar, no solamente en histología, sino a lo largo de la carrera para que se les haga más fácil. Entonces, bueno, en cuanto a la protección, les di el ejemplo de la piel, en donde tenemos varias capas de células muy gruesas, que de paso ellas hacen una proteína dura que nos protege de golpes, nos protege de cualquier lesión, de agentes extraños, de bacterias, entre otras cosas. Pero así también hay epitelios que nos protegen, por ejemplo, en el esófago. Nosotros deglutimos comida, muchas veces deglutimos comida dura, y tiene que ser un epitelio que aguante la fricción. También otro ejemplo de epitelios gruesos que aguantan fricción pudiera ser el que está en la parte interna de la boca, en la fauce oral, en la faringe, en la vagina, etc. Tenemos, además de la función de protección, la función de barrera selectiva. Ustedes sabrán que una barrera es algo que impide el paso de otra cosa. Pero ¿por qué se le agrega el apellido selectivo? Selectivo quiere decir que deja pasar algunas cosas, pero no deja pasar otras. O sea, ella selecciona qué va a dejar pasar y qué no deja pasar. Y eso es muy importante en nuestro cuerpo, sobre todo en órganos como el intestino y los riñones. Y es más o menos lo que podemos ver en esta imagen. Acá. Esto es un conjunto de células. Ya sabemos que aquí tenemos la membrana basal, las paredes laterales donde están las uniones entre una célula y la otra, y la superficie apical. Si esto es el intestino, ¿verdad? Aquí vamos a tener la luz del intestino, es decir, el espacio por donde corre la comida. Y aquí tenemos el tejido conectivo que, como ya lo preguntaron varios, siempre está en conjunto con el tejido epitelial. Entonces, la comida va pasando por aquí. Y de la comida nosotros necesitamos ciertos nutrientes. Es decir, yo quiero absorber la glucosa. Yo quiero absorber el agua. ¿Por qué? Porque eso lo requiere mi cuerpo. Entonces, el cuerpo, bien sea de forma transcelular a través de la célula o paracelular entre las uniones de célula y célula, permite el ingreso de estas sustancias hacia los vasos sanguíneos que están debajo de estos epitelios. Pero de repente en el intestino hay algo que yo no quiero absorber. Vamos a decir que, por ejemplo, una persona se tragó un pedazo de plástico. Entonces, el plástico no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. O sea, eso no aporta energía para nada, eso no aporta ningún nutriente para nosotros. Entonces, esta barrera va a impedir que el plástico se absorba y lo va a mantener por la luz del intestino para que continúe su tránsito normal y la persona lo defeque. Vamos a ver qué preguntaron por aquí. La zona azul. Esta zona azul que ves aquí sería la membrana basal, que aquí lo tiñen, o sea, lo pintaron de azul, esquemáticamente. Esa sería la parte basal de la célula, como lo hablamos en la morfología, en la polaridad morfofuncional. Ok. Otra función que tienen los epitelios es el transporte transcelular, que es lo que les acabo de mencionar aquí. A través de las células pueden pasar sustancias. Las células, como lo van a ver en bioquímica más adelante, tienen unos canales. Por esos canales por donde ingresan las sustancias como el sodio, que es la sal, ingresan otros iones, ingresa la glucosa, ingresa el agua. También hay una función de absorción, que está muy relacionada con la capacidad de barrera selectiva y de transporte transcelular. Es decir, en el intestino, donde se da mayor absorción, gracias a esas funciones que tiene la célula, se pueden absorber los diferentes nutrientes, como les dije, el agua, glucosa, proteínas, lípidos, etc. Y de reabsorción, ese es un término que utilizamos para la absorción que se da en los riñones. Absorber
lo usamos en intestino, grueso y delgado, y reabsorber lo utilizamos en los riñones. También hay ciertos epitelios que tienen capacidad de secretar sustancias. Eso es una función muy importante para el epitelio glandular, bien sea exocrino o endocrino, que eso se ve en una clase aparte. Vamos a mostrarle la imagen para explicarle qué es eso que ustedes ven allí, porque sé que al principio uno no entiende nada. Esta sería la membrana basal. Este sería el tejido conectivo que acompaña siempre el epitelio. Y aquí arriba tenemos el epitelio. Fíjense, esto es una célula cilíndrica. Y de repente hay una célula que tiene como unas manchitas moradas dentro. Como puras peloticas moradas. Esas peloticas moradas es el producto de secreción de esta célula. De hecho, esta imagen es bonita para que ustedes vean estos pelitos que están aquí. Estos pelitos que ven acá son las microbiosidades. Digo, los cilios, estos serían cilios. Un epitelio respiratorio. Poco a poco se van a dar cuenta. Y dime. ¿Y qué secretaría? ¿Lo que no le sirve a la célula o qué sería? No, secretan sustancias que van a tener funciones en el cuerpo. Por ejemplo, esto que está secretando aquí sería, como les dije, es un epitelio respiratorio. Vamos a decir que es la nariz, la cavidad nasal. Ahí está secretando moco. Y el moco tiene la función de humedecer el aire que nosotros inhalamos para que el aire no vaya a hacer daño dentro del cuerpo. Pero también se puede secretar ácidos, por ejemplo en el estómago se secretan ácidos, el ácido estomacal, se pueden secretar hormonas, se puede secretar en la piel, sudor, se puede secretar en la piel también sebo, que es una sustancia oleosa, o sea, grasa, que nos mantiene la piel lubricada, etcétera. O sea, hay muchas glándulas en el cuerpo que van a secretar diferentes compuestos que suelen tener una función en nuestro cuerpo. Y es buena esa pregunta, Micaela, porque secreción se refiere a liberar productos que tienen alguna función, como se lo estoy diciendo ahorita. En cambio, excreción, que se escribiría así, mi lapicero, excreción, si es para liberar productos del cuerpo que no necesitamos. Excreción. Por ejemplo, la orina. La orina es un producto de excreción. O puede ser también las heces. O sea, lo que el cuerpo no va a utilizar se llamaría excreción. Secreción es diferente. Y por aquí me preguntaron que si la luz es la zona que está por encima del epitelio. Normalmente sí, Andrea. Si hablamos de un órgano hueco. Ahorita les voy a dar el ejemplo. O bueno, se los doy de una vez. Por ejemplo, el intestino es un órgano hueco. Y normalmente hay un epitelio en la parte más interna del mismo, aquí. Por ejemplo, aquí estaría la celulita, ¿verdad? Esto sería la luz. Y sí, orientándonos espacialmente, si esta es la membrana basal y esta es la parte apical, la luz estaría hacia la parte apical, que sería la parte de arriba. Pero acuérdense que ustedes ya son estudiantes de medicina, ustedes no pueden decir la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de al lado. Ustedes tienen que decir la porción apical, la porción basal y las porciones laterales. Tal cual como ustedes lo utilizan en anatomía, como les ha explicado José. Ok, la función sensorial, que tiene que ver con los sentidos. Esto que vemos aquí es un corpúsculo gustativo relacionado con el gusto. Y también tiene una función inmunológica. Normalmente debajo de los epitelios hay un tejido conectivo en donde hay células inmunológicas. Hay leucocitos, linfocitos, entre otras células importantes para la función inmunológica. Ok, ¿alguna duda, algún comentario, alguna consulta? Yo tengo una consulta. ¿Lo de transporte transcelular sería lo de transporte activo y pasivo? Sí, el transporte transcelular se divide en transporte activo, pasivo. Ahí es cuando se habla de difusión pasiva o difusión de gases a través de canales, desimportadores, etcétera. Pero eso se lo explican mejor creo que en biología se lo explican a ustedes, o en bioquímica, una de esas dos. Sí, sí, gracias. Ok, hablemos de la clasificación general del tejido epitelial, lo más grande. Tenemos un tejido epitelial de revestimiento de superficies y un tejido glandular, que a su vez se divide en endocrino y exocrino. El endocrino son las glándulas que producen hormonas, como la tiroides, las suprarrenales, el páncreas endocrino, los ovarios, los testículos, etc.
Ellos no tienen conductos de secreción, mientras que los exocrinos producen secreciones. Son las glándulas que tienen conductos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, entre otras muchas glándulas que hay en el cuerpo. Hay una clase específica de glándulas exocrinas y hay una clase específica de glándulas endocrinas. Ese tema es amplio y por lo tanto tiene una clase específica para ello. Nosotros nos vamos a centrar en el epitelio de superficie o de revestimiento de superficie. Ejemplos de epitelios de superficie. Hay muchos en el cuerpo, pero vamos a mencionar algunos. La piel es uno de ellos. Ya lo hemos mencionado en otros ejemplos. Tenemos las grandes cavidades del cuerpo en donde hay mesotelio. Esas grandes cavidades del cuerpo, una es donde está el corazón, que es el pericardio, otra es donde están los pulmones. Aquí vamos a marcar el pericardio para que lo vean. La cavidad pericárdica, mejor dicho, es esta que está aquí. Las cavidades pleurales, donde están los pulmones, y la cavidad peritoneal, que es donde está el contenido abdominal. Ahí vamos a encontrar un epitelio que se llama mesotelio. Ahorita lo vamos a conocer mejor. Este que está aquí, esta celulita chiquitica. Y fíjense que debajo de este también hay tejido conectivo. Es una constante que vamos a ver siempre. Y en otro sitio donde vamos a encontrar epitelios en nuestro cuerpo, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio y en el sistema genitourinario. Es decir, en todos los sistemas de nuestro cuerpo vamos a encontrar epitelios. Porque básicamente constituye casi todos los órganos, si no todos los órganos. Aquí trazamos nuestra membrana basal, fíjense lo que hay abajo, tejido conectivo, y aquí arriba tenemos el tejido epitelial. Ahí vemos la célula con su núcleo, y vemos las especializaciones, que ahorita vamos a hablar de la clasificación específica de estos epitelios. Vamos a ver qué preguntaron por acá. Los videos los vamos a subir en YouTube. Después se les pasará el link al terminar la clase. Ok, aquí hay un par de... Sí, dime, José. ¿Me escucha? Disculpa que te interrumpa. Una cosa, hay personas que están escribiendo al Instagram para el link, y no están todavía en el grupo de WhatsApp, que tenemos un grupo de WhatsApp y ahí también estamos enviando todo. Entonces les voy a dejar acá en el chat, ahí les envío yo. Esas personas que no están todavía en el grupo de WhatsApp y están escribiendo al Instagram, escríbanme esto. Y aquí está uno de los conceptos que los libros hablan a diestra y siniestra, sin decirnos qué es realmente revestir y qué es recubrir. Y también entra dentro del lenguaje que ustedes tienen que utilizar, sobre todo al momento de los exámenes orales, al momento de que van a definir algún corte histológico, alguna lámina. Y es muy sencillo. Aparece. Ok. Lo primero que tenemos que saber, y esto es una recomendación, hay una esquemática, pronto les voy a subir un video en Instagram, de cómo presentamos los órganos en histología. Así como en anatomía tienen un cuadro para explicar un hueso, en histología tenemos cómo presentar órganos. Y normalmente partimos de si es un órgano hueco o si es un órgano macizo. Un órgano hueco es aquel que tiene luz. O sea, tiene un espacio, pudiéramos decir, hueco en su parte interna. Ejemplos de ello, aquí tenemos 3. Esto sería un corte transversal. Agarramos la tráquea y le hacemos un corte transversal y lo vemos desde arriba. Este espacio blanco hueco que está allí es la luz de la tráquea. Luz. O lumen, también le pueden ver en algunos libros. Que básicamente es lo mismo, pero en otro idioma. Tenemos el intestino, que, claro, la luz es más pequeña, pero también existe. O sea, existe un espacio hueco en el medio. En este caso en forma estrellada. Este sería la luz. Y aquí tenemos un corte transversal de una arteria, que es un vaso sanguíneo, que también tenemos un espacio hueco en el centro, que es la luz. Todo órgano que tenga una luz es un órgano hueco. Los que no tienen luz se llaman órganos macizos. Y los órganos huecos, cuando lo vamos a describir, decimos que tiene una luz y que tiene una pared. Y normalmente esta pared suele tener capas y ahí nos vamos a describir. Eso no es contenido de esta clase. Pero, ¿por qué le estoy explicando que es un órgano hueco? Porque gracias a entender que es un órgano hueco, vamos a entender qué es revestir y qué es recubrir. Vamos a tomar el intestino, vamos a hacer un dibujo esquemático y vamos a ver que hay una pared interna, que es la que está en relación con la luz, que sería esta lineecita que está aquí.
haciendo toda la circunferencia obviamente. Y tenemos la pared más externa, que sería esta línea oscura que vemos aquí, obviamente dando toda la vuelta porque es un órgano ovalado, por así decirlo. Entonces, aquel epitelio que está en relación con la luz, es decir, que su parte apical está en contacto con la luz, está recubriendo. Digo, está revistiendo, perdón, mi error. El que está en relación con la luz, voy nuevamente, está revistiendo. Y esto no es un concepto solamente de la medicina, esto también se utiliza en ingeniería, en otras carreras, por ejemplo, cuando hay tubos de tuberías. Ellos hablan de un material que está revistiendo, o sea, está por dentro o la pared interna de dicha estructura, está hacia la luz del mismo. En cambio, si nosotros vemos un epitelio que está en la parte más externa, en la pared externa, está recubriendo. Yo sé que los conceptos se parecen mucho, entonces aquí les tenemos un truquito para que sea más fácil. Ustedes quitan el re y se quedan con esta palabra, cubrir. Entonces imagínense que le estamos poniendo o le estamos colocando una manta encima al órgano, o le estamos colocando un abrigo, por así decirlo. Entonces el que está cayendo por encima, el abrigo que lo está cubriendo, es el que recubre. Por ejemplo, la piel recubre nuestro cuerpo porque está por encima de todo lo demás. Pero el epitelio de nuestra boca lo está revistiendo porque la boca es un órgano hueco, o del esófago lo está revistiendo, o del estómago lo está revistiendo. Entonces, bueno, ya sabemos que revestir es la parte de la luz y recubrir es la parte externa de dicho órgano. Vamos a ver qué preguntaron por acá. Sí, chicos, esto va a quedar grabado para YouTube. Por eso lo estoy grabando. A ver si no hay nadie aquí. Ok. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Una pregunta, disculpe. Buenas noches. Buenas noches, dime, Gabriela. Delante dijo algo de macizos, Ajá. órganos macizos y órganos huecos. Ella había dicho que macizos, algo había dicho esa parte, sino que no entendí muy bien, pero creo que eran los que no tenían algo, pero esa parte de la que me puede repetir. Ajá. Los macizos son los que no tienen luz, o sea, no tienen un espacio hueco en su interior. Ellos son macizos, o sea, sin luz, totalmente sólidos, por así decirlo. Y así lo diferenciamos de los huecos que sí tienen luz. ¿Se entiende? Los órganos macizos no tienen luz y los órganos huecos sí tienen luz. Los órganos macizos no tienen luz, los órganos huecos sí tienen luz. Exacto. Muchas gracias. Ok. Luego de aclarar esto, vamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver la diferencia entre mucosa y serosa. Ok. La mucosa y la serosa tienen ciertas características similares. Ambas están compuestas por un epitelio que está sobre un tejido conectivo, como todo epitelio. Aquí vemos la membrana basal de este epitelio, que es el que está aquí, y vemos el tejido conectivo que está debajo. En esta serosa vemos lo mismo. La membrana basal estaría por aquí, el epitelio chiquitico, es plano, que es este que está acá, y vemos el tejido conectivo por debajo. Ahora vamos a ver las diferencias, y esto lo pueden, en la guía, pueden hacer el cuadro comparativo. Una de las principales diferencias es que las mucosas comunican con el exterior, mientras que las serosas no. Y esto es muy fácil de entender. El cuerpo humano tiene muchos orificios que comunican con el interior. Por ejemplo, las narinas, que son los huequitos de la nariz, comunican el exterior del cuerpo con los pulmones. Entonces, a nivel de la cavidad nasal, vamos a tener la mucosa nasal, es decir, comunica con el exterior. La boca es otro orificio que comunica con el exterior de nuestro cuerpo con el interior. Entonces, todos los órganos que siguen después de la boca, es decir, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, son mucosas. Y uno los llama así: mucosa gástrica, la del estómago; mucosa intestinal, es la del intestino, y así cada una de ellas. O, por ejemplo, otros orificios que podemos encontrar en el cuerpo puede ser el oído, la uretra urinaria en el hombre o en la mujer, la vagina, etc. Todo eso sería mucosa vaginal, mucosa urinaria, mucosa del conducto auditivo externo. Así cada una de ellas. En cambio, las serosas no comunican con el exterior. ¿Por qué?
Porque las serosas están en esas tres grandes cavidades que le mencioné, en el pericardio, en la pleura y en el peritoneo. Entonces, el corazón está encerrado dentro de un saco que no comunica con el exterior, al menos de que haya una enfermedad. Los pulmones están encerrados dentro de un saco cerrado que no comunica con el exterior. Y lo mismo sucede con las vísceras. Esa es la principal diferencia. ¿Cómo están conformados cada uno de ellos? La mucosa puede tener epitelios de diferentes morfologías. En cambio, la serosa siempre va a tener un epitelio que se llama mesotelio. Un mesotelio, escribanlo por allí, es un epitelio plano simple. Y esto es ley. Siempre las serosas van a tener mesotelio, que es un epitelio plano simple. Ambas van a tener membranas basales porque son epitelios y todos los epitelios tienen membrana basal. Y debajo de cada epitelio hay un tejido conectivo, como se los vengo mencionando en la clase. ¿Cuál es la diferencia? Que ese tejido conectivo que encontramos en la mucosa, en histología le damos un nombre propio, que es lámina propia, o los libros más viejos le decían corion. O sea, este tejido conectivo que está acompañando al epitelio en las mucosas se llama lámina propia, diferente a membrana basal o lámina basal, son cosas diferentes. En cambio, el tejido conectivo que está debajo de la serosa se llama así, tejido conectivo, o a veces le pueden decir tejido subseroso, porque está debajo de la serosa. Aclarado eso, ya terminamos los primeros puntos a tratar. Ya llegamos aquí a mucosa versus serosa. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran comentar? Yo no entendí la diferencia de mucosa y serosa. ¿Lo puedes volver a repetir? Son varias diferencias. La principal diferencia es que la mucosa son órganos, ¿verdad? Huecos que comunican con el exterior. Es decir, nosotros, como te digo, en el cuerpo tenemos varios agujeros. Por ejemplo, la boca comunica con el exterior. Entonces, ese epitelio dentro de la boca, hay un epitelio parecido a esto que está aquí. O sea, un epitelio con su lámina basal, lámina propia, perdón. Y eso se llama mucosa oral. En la nariz, igual, mucosa nasal, mucosa gástrica. O sea, todo órgano que en alguna parte se comunique con el exterior se va a llamar mucosa. En cambio, las serosas son sacos cerrados. O sea, no se comunica con el exterior a través de ningún agujero. Como y son tres nada más, el pericardio, el peritoneo y la pleura. La otra diferencia, que el epitelio varía en la mucosa. En la serosa siempre va a ser mesotelio, que es un epitelio plano simple. Otra diferencia, que el tejido conectivo que está debajo va a ser lámina propia, mientras que el tejido conectivo que está abajo de la serosa se llama tejido subseroso o tejido conectivo a secas. Yo había escuchado algo de endotelio también. Existe el endotelio, pero el endotelio no está en relación con la serosa. El endotelio lo vemos en los vasos sanguíneos, ahorita se los voy a dar de ejemplo. Y vamos a explicar mejor tanto el endotelio como el mesotelio. Y el chico, la chica que está preguntando por acá por el chat, ¿qué es el mesotelio? Anótenlo por allí. Mesotelio es un epitelio plano simple que está asociado a las serosas. Ese es el concepto de mesotelio. Igual ahorita lo vamos a volver a ver y lo van a entender un poquito mejor. O sea, quiere decir que el Danos- endotelio, danos- el que yo... Espérame, creo que está hablando alguien, una muchacha. Ajá, termina Jeffrey, ¿Sí? ahorita pregunta el O siguiente. sea, que el endotelio es el mismo epitelio simple y plano, ¿sí? Pero en vasos sanguíneos. Exactamente, ese es el concepto del ¿Sí? endotelio. Es un epitelio plano simple relacionado a vasos sanguíneos y al corazón, porque el corazón Ah, también hay endotelio. ya. O Listo. pudiéramos decir el Gracias. sistema cardiovascular. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿O será que se prendió en mí? Bueno, vamos a continuar. Esta segunda parte de la clase vamos a hablar de la clasificación y de los ejemplos de epitelio. Vamos a presentar un esquema general, que esto no está en ningún libro, esto lo hice yo, para que se les haga más simple entender cómo se clasifican los diferentes epitelios, porque en un principio aparece un trabalengua. Ahí vamos a hablar de los epitelios simples, de los estratificados y los especializados. Ya van a ver cómo es. Entonces, bueno, vamos con la clasificación, específicamente de los tejidos epiteliales o de los epitelios de revestimiento.
Esta clasificación se basa en varios criterios. Uno de ellos es la morfología, es decir, la forma de las células, en donde tenemos epitelios simples, estratificados y especiales. Ya les voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Un epitelio simple es donde vemos una membrana basal y vemos una única capa de células, una al lado de la otra, así tal cual. Una sola capa de células. Un epitelio estratificado es donde vemos dos o más capas celulares, es decir, vemos la primera capa de células una al lado de la otra y vemos una segunda capa de células una al lado de la otra. Con su nucleocito cada una de ellas. Dos o más, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser muchas. Pero ya cuando sobrepasa una capa, lo llamamos estratificado. Y los especiales son unos que no se pueden clasificar ni de simples ni de estratificados. Ahorita les voy a decir por qué. Exacto, es un epitelio plano simple relacionado con vasos sanguíneos y corazón. O si quieren le pueden decir relacionado con el sistema cardiovascular, porque también está en los vasos, linfáticos, que son parte del sistema cardiovascular. Ok, esto es fácil de entender. Simple, una sola capa, estratificado, varias capas, especiales, no son ni simples ni estratificados. Ok. Lo otro, en cuanto a la morfología, es de acuerdo a la forma que le damos a ese epitelio. La célula puede ser plana, hacemos nuestra membrana basal, podemos verla así aplanada, que son más largas de lo que son de altas. Podemos verlas cúbicas, que van a ser como cuadraditas, así. O puede ser cilíndricas, que van a ser más altas que anchas. Nuestra membrana basal acá. Y vamos a verlas así, como edificios altos, que sería el cilíndrico. Algunos libros le dicen columnar, pero ese es un término muy viejo. Igual con sus núcleos. Entonces, de acuerdo a la forma, decimos plano, decimos cúbico o decimos cilíndrico. Nosotros aquí vamos a configurar un nombre largo de los epitelios. Ya tenemos los dos primeros criterios. Decimos epitelio, decimos simple, y decimos si es plano, si es cúbico o cilíndrico. Por eso es que Jeffer acaba de decir que el endotelio es un epitelio simple plano o plano simple, no importa el orden de los factores, pero ya está utilizando el criterio morfológico. Con respecto al estratificado sucede lo mismo, pero aquí mucho ojo al dato de qué célula vamos a fijarnos para saber si es plano, cúbico o cilíndrico. ¿Por qué? Porque las células en los tejidos estratificados son diferentes. Y ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, podemos encontrar un epitelio que sea así. En la parte basal vamos a encontrar células redondas. En la parte media vamos a encontrar células cúbicas. Pero en la parte más apical vamos a encontrar células planas. Ustedes dirán allí, pero Fabio, ¿cómo menciono este epitelio? ¿Lo menciono como plano? ¿Lo menciono como cúbico? ¿Lo menciono como redondo? Que ni siquiera me diste esa clasificación. ¿Cómo voy a hacer para saber qué nombre le doy a ese epitelio? Aquí la clave, y ojo al dato, es que nos vamos a fijar de la célula más apical, de esta que está más arribita. No nos interesa cómo sean las de abajo, nos interesa la que está más arriba. Y en este caso es plano. Entonces vamos a decir un epitelio estratificado plano. Ejemplo de eso, la piel. Ahorita lo vamos a ver. Exacto, nos basamos en la parte más apical, en la que está más arriba. Si la parte más apical es cúbico, bueno, un epitelio estratificado cúbico. Si la parte más apical es cilíndrico, un epitelio estratificado cilíndrico. Siempre en la célula que está más arriba. Y por último, entre los especiales tenemos solamente dos ejemplos. El cilíndrico pseudoestratificado, que no entra ni en la clasificación de estratificado ni de simple. ¿Por qué? Porque ese es un epitelio que lo vemos más o menos así. Vamos a ver células de diferentes tamaños, pero que todas contactan con la membrana basal. Hay un núcleo por aquí, hay un núcleo por aquí, hay un núcleo por aquí, un núcleo por aquí, un núcleo por acá, un núcleo por acá, etc. Entonces, ¿qué pasó? Las primeras personas que agarraron un microscopio, hicieron un corte con cinemaxocilina
y vieron estos cortes histológicos donde había este tipo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ellos decían, esto es un epitelio estratificado porque yo veo un núcleo arriba y veo un núcleo abajo. Deben ser varios estratos. Y otra persona venía y le decía, no, tú estás equivocado, porque todas las células contactan con la membrana basal. Son una misma células, pero en diferentes tamaños. Entonces ellos se pusieron a pelear de que si era simple, de que si era estratificado, y llegaron a un consenso de decir, es un epitelio que es cilíndrico, porque la mayoría de sus células son de forma cilíndrica, pero pseudo estratificado. Pseudo, en medicina, significa falsamente, que parece, pero no es. Entonces, esto es un epitelio que está falsamente estratificado. Es decir, pareciera que fueran varias capas, pero realmente es una única capa de células. Vinicius, no hay problema. Tú puedes decirlo en cualquier orden de los factores, no importa. Tú puedes decir un epitelio cilíndrico simple o puedes decir un epitelio simple cilíndrico. Da exactamente igual. Con tal lo digas completo, está todo bien. Ok, eso con respecto al el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Nosotros tenemos un video cortico en nuestra cuenta de Instagram explicando este epitelio y el urotelio, que al finalizar la clase se los voy a pasar. Eso dura 1 minuto y lo van a entender con imágenes mejor. Y el otro epitelio que es diferente al simple y el estratificado es el urotelio. ¿Qué pasa con el urotelio? El urotelio es un epitelio estratificado. Como les dije anteriormente, nosotros nos vamos a basar en la parte más apical para decir el nombre. El urotelio está en las vías urinarias, es decir, en la vejiga urinaria, en los uréteres, etc. Pero, ¿qué pasó con este epitelio que trae tanto problema para nosotros y tenemos que estudiar de más? Resulta que si el órgano, vamos a decir, la vejiga urinaria, estaba llena de orina, el epitelio adoptaba una forma y si estaba vacía, adoptaba otra forma. Entonces le pasó lo mismo a los investigadores. Vamos a decir, esta es la luz. Esta sería la luz. Y esta sería la membrana basal. Le estoy dando los dos ejemplos. En este caso vamos a ver una vejiga vacía, por eso voy a poner una V pequeña, y aquí vamos a ver una vejiga llena, por eso pongo una doble F. Cuando la vejiga está vacía, las células más apicales se ven poligonales, se ven como redonditas. ¿Por qué? Porque no hay ningún líquido que las esté aplastando. Pero cuando la vejiga se llenaba de orina, el líquido aplastaba las células y se veían o se ven planas. Entonces, estas personas que investigaron la primera vez la vejiga urinaria, llegaban a los congresos y decían, sí, yo vi con mi microscopio y el epitelio de la vejiga es un epitelio estratificado cúbico. Y el otro le decía, no, yo lo vi con mi microscopio y es un epitelio estratificado plano, porque la célula más apical es plana. Y él decía, pero yo la vi cúbica. Entonces tenían esa pelea y se dieron cuenta después que ese epitelio cambiaba de forma de acuerdo a si el órgano estaba lleno de líquido o no estaba lleno de líquido, en este caso orina. Entonces, gracias a esa capacidad de modificarse, lo llamaron epitelio de transición, porque hace una transición entre una forma u otra dependiendo de lo que tenga el órgano en su interior. También se le llamó epitelio polimorfo porque tiene varias morfologías. Pero en la actualidad, y así ustedes se los van a responder en los exámenes, tanto orales como escritos, lo llamamos urotelio, porque da la casualidad de que este epitelio está solamente en las vías urinarias. Entonces nosotros lo llamamos urotelio y es más fácil para todos. ¿Sí se entiende esto? Sí, sí, sí. Okay. Allí preguntaron que no entienden el pseudoestratificado. El pseudoestratificado, tienen que entender lo siguiente. O sea, vamos a hacerlo así, un comparativo. Simple es esto, un solo estrato. Estratificados son 2 estratos. Acuérdense que los cortes histológicos, como ustedes lo vieron ahorita, normalmente vemos son los núcleos. No solemos ver las células completas. Aquí marcamos los núcleos. Si nosotros vemos solamente los núcleos, aquí vamos a ver una hilera de núcleos todos al mismo nivel. Yo voy a pasar una raya aquí a través de los núcleos.
y aquí yo puedo ver núcleos en diferentes niveles. Con el pseudoestratificado lo que sucedía era eso, que ellos veían núcleos en diferentes niveles porque las células tienen diferentes morfologías. Entonces veían un núcleo por aquí, veían un núcleo por acá, veían un núcleo por aquí, otro por acá, otro por acá. Ahorita lo van a ver en cortes histológicos para que se les haga más fácil. Entonces resultaba que si ellos pasaban la línea aquí, quedaban unos núcleos por arriba. O si pasaban la línea por acá, quedaban unos núcleos por afuera. Entonces algunos decían que era estratificado y otros decían de que no, de que es simple. ¿Por qué es simple? Porque todas las células contactan con la membrana basal, tal cual como sucede aquí. Entonces, como no se ponían de acuerdo, lo llamaron pseudoestratificado. Es una clasificación especial. Igual ahorita lo vamos a ver con cortes histológicos y quizás así lo entiendan mejor. Otro criterio de clasificación es de acuerdo a la especialización apical que tengan las células. Puede haber unas que tengan cilios, que son como pelitos que se ven arriba de las células. Ahí uno diría un epitelio, por ejemplo, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilio o ciliado. Puede haber esterocilios, uno diría un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios. Puede cornificarse, que uno diría